¿Qué tal? Buenas noches. Pues mi nombre es Rafael González y quiero compartir con ustedes un mensaje, creo yo, urgente. Necesitas escuchar esto, necesitamos escuchar esto y hablo a todos los que hemos creído en el Hijo de Dios como el Señor y el Salvador de nuestras almas y que hemos puesto nuestra esperanza completa en Él, en su sangre que nos redime de todos nuestros pecados, en su resurrección. Y este es un mensaje muy importante. Creo yo que tenemos que estar atentos, ¿no? Estar muy atentos. Te invito a compartir este mensaje. Dice la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 1. Lo que era desde el principio y lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, y eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Yeshua. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Hermanos, los apóstoles eran testigos presenciales de la gloria de Dios, de la manifestación de su gloria. Juan nos está diciendo que él vio, él escuchó, él palpó, él contempló. Y yo creo que es urgente que todos los que estamos arraigados, conectados, injertados en el Señor, tenemos que tener esa clase de comunión con Dios. Estamos viviendo en un tiempo donde el cristianismo o nuestra fe o la fe se vive de oídas, mucho de lo que llego a ver, pero no hay una vivencia plena, no hay una comunión profunda con Dios. Hay una comunión superficial, hay una relación con Dios solamente muy por encima y no profunda, y eso nos ha impedido ser testigos eficaces del mensaje de Dios. Dios nos está llamando a una comunión verdadera, a una comunión genuina, tanto con el Padre y con su Hijo, que es nuestro Señor y Salvador. Dios nos está llamando a crecer nuestra comunión. Yo el mensaje urgente que hoy te digo es necesario que crezcas en la comunión con el Padre. Es necesario que crezcamos en comunión con su Hijo. Es necesario que tengamos la guía y la dirección del Espíritu dirigiéndonos continuamente y que nos arraiguemos, que nos aferremos a la palabra de Dios. Dice segunda de Pedro, que tenemos que tener cuidado en estos tiempos. Dice Pedro que tenemos la palabra profética más segura, más certera. Tenemos que arraigarnos en este tiempo a la palabra de Dios. Tenemos que aferrarnos con todo nuestro ser, agarrarnos del manto del Maestro. Porque estamos viviendo tiempos de apostasía. Estamos viviendo tiempos donde la misma iglesia le llama a lo malo y a lo malo bueno. Estamos viviendo tiempos donde la Escritura nos enseña que el mismo sacerdocio está corrompiendo al pueblo y los está llevando hacia otros lados. ¿Por qué? Porque han dejado la palabra de Dios, han dejado la instrucción divina. Recordemos que nosotros solamente somos el cuerpo y quien dirige su iglesia es Cristo. Quien dirige la iglesia es el Mesías. Quien dirige la iglesia es la cabeza, que es el Hijo de Dios.
Dice segunda de Pedro capítulo 1, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Y escucha lo que dice el versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La palabra profética, y hoy estamos en una deserción asombrosa, terrorífica de la palabra de Dios, en una manipulación de la Biblia como nunca antes, y estamos manipulando y se está manipulando la Biblia desde los lugares donde se predica, en muchos lugares, y se está torciendo la palabra de Dios de acuerdo a los gustos sensuales y carnales del hombre. Y los sacerdotes, el sacerdocio que debe de instruir al pueblo, está diciéndole al pueblo que eso que era malo delante de Dios, que está escrito que está malo, resulta que ahora no es tan malo. Resulta que ahora no es tan malo y que ahora no es tan seria la cosa. Y tenemos que entender algo. La Biblia nos dice que tenemos que tener y hacemos bien en estar atento como a una antorcha que alumbra en lo oscuro. Y la iglesia debe de volver sus ojos a esa antorcha en medio de esta oscuridad. Y la antorcha que brilla con una luz indescriptible es la palabra que ha salido de la boca de Dios. Es la Biblia. Y cuando tú y yo ponemos o se pone la Biblia en tela de juicio, que si esto es para un tiempo, que si esto es para otro, que estos mandamientos son para un tiempo y estos mandamientos son para otro tiempo, se corrompe el ser humano y llegan a manipular la Biblia y a tomar y a escoger por conveniencia. Y la Biblia nos enseña que tenemos que estar atentos, porque tenemos una palabra segura. No tenemos que añadirle ni quitarle. No tenemos que manipularla. La Biblia es inspirada por Dios y es útil y es eficaz. Y nos enseña y nos redarguye y nos penetra hasta el alma y hasta la profundidad. Y tenemos que arraigarnos a la Biblia, como dice Filipenses. Estoy sorprendido de lo que está pasando aún en las iglesias, y el mundo no se diga. La oscuridad avanza como nunca antes. Dice segunda de Pedro capítulo 2, que los falsos profetas que había entre el pueblo, dice, como entre ustedes falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Se están levantando falsos maestros enormemente. También creemos que Dios está levantando maestros de verdad, de la palabra, de la instrucción dada, y defensores de la Biblia. El mensaje urgente es: vuélvete un defensor de la Biblia, vuélvete un defensor de cada palabra, de cada coma, de coma punto, de cada cosa que está escrita en la Biblia. Defiéndela hasta la muerte, defiéndela con todo tu corazón, porque es en hacer lo que la Biblia dice, porque dice la Escritura que el hombre no solo de pan vive, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, y la Biblia es la palabra de Dios. Si hay una ignorancia, dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. ¿De qué? ¿De cuál conocimiento? De la instrucción, de la palabra. Tenemos que estar atentos, iglesia. Tenemos que estar atentos. Tenemos que poner hoy día más que nunca atención y volver a los púlpitos a predicar la palabra de Dios, a dejar a un lado el entretenimiento, a dejar a un lado la complacencia al público. No es un público, es la grey de Dios, es el rebaño de Dios, es aquel porque Yeshua mismo dio su vida en una cruz, en un madero,
para rescatar sus almas, tenemos que volver a darle la importancia al púlpito y predicar la palabra de Dios, no a predicar lo que le conviene oír a la gente, lo que quieren escuchar. Nosotros no debemos de predicar lo que quieren o desean escuchar, debemos de predicar lo que Dios ha dicho, lo que los falsos maestros se van a introducir encubiertamente, ¿dónde? Dentro de la misma iglesia, y le van a llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Escucha, hermano, escucha, hermana, tú que me estás escuchando, yo te invito a decir con todo tu corazón, a hacer un pacto con Dios y decirle, yo y tu palabra yo la hago mía. Yo no me moveré de lo que está escrito. Yo no voy a hacer yo no voy a hacer otra cosa más que lo que la Biblia dice. No la interpretación que los hombres le dan, no la interpretación de si el pastor aquel o aquella otra persona dicen que sí se puede o no se puede, no. Yo voy a hacer lo que Dios dice, y si Dios dice que no se puede, no se puede, aunque los tiempos hayan cambiado, aunque la cultura esté cambiando. La palabra de Dios no cambia, la palabra de Dios permanece para siempre, es eterna. La palabra de Dios todos los cielos y la tierra van a pasar, menos la palabra de Dios. Las culturas pasarán, líderes y gobernantes pasarán, los pastores de hoy ya quizá mañana ya no estemos, la palabra seguirá permaneciendo. No nos atrevamos a cambiar la palabra de Dios. No nos atrevamos a cambiar la palabra de Dios, a manipularla a nuestra conveniencia. No podemos darnos esas concesiones que hoy día se están dando en las iglesias y en los púlpitos. Y el pecado ya no es tanto pecado. Tenemos que arrepentirnos y volvernos a Dios, y volvernos a la instrucción, y volvernos a sus palabras, y volvernos al mandamiento. Los seres humanos no dirigimos a Dios, Dios dirige nuestras vidas. Dice la Escritura que muchos seguirán sus desilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Ya no hay diferencia entre un creyente y una persona que no ha conocido a Dios, que sigue en el mundo y en su pecado. Ya no hay diferencia, hablan igual, se visten igual, se peinan igual, se ponen cosas en el cuerpo igual que las otras personas. Ya no es lo mismo, ya no hay diferencia. Entonces, ¿dónde quedó aquella frase, aquella palabra que dice que somos un pueblo santo para Él, apartado para buenas obras? Que Él nos escogió y que teníamos que salir de esas naciones para ser diferentes, para vivir solo para Él, para vivir para adorarle a Él, viviendo agradándole en todo, en toda buena obra. Tenemos que aprender, tenemos que volver nuevamente, instruir a nuestros hijos y no quedarnos como esa generación en el desierto, sino preparar a nuestras generaciones que estén listas para la venida del Señor. Dice la Escritura que por avaricia, hay un espíritu de avaricia en la iglesia, un espíritu de mercadeo, un espíritu de tener más y más y más, y más fama y más poder y más influencia humana y más ansia de dinero. Dice que harán mercadería con la iglesia, con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Mensaje urgente. Volvamos al Señor. Volvamos a su palabra. Volvamos al principio, a hacer las cosas que hacíamos antes. Lo que hoy día se permite en la iglesia, hace 20 años atrás, ni de chiste se permitiría. Lo que hoy día se dice en los púlpitos hace 20 años atrás, ni de chiste se permitiría. Dice Filipenses, capítulo 2.
Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no con mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, escucha bien, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ese debe ser el deber de cada creyente, es el deber de cada iglesia, es el deber del pastor decirle al pueblo: cuiden su salvación, ocúpense de su salvación, vivan de acuerdo a la salvación que se les ha sido dada. Dice la Escritura: con temor y temblor, con reverencia, porque Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Hagan todo sin murmuraciones ni contiendas. Y fíjese cómo dice aquí: para que seamos irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecen como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Asidos de la palabra de vida, irreprensibles y sencillos, sin mancha. ¿Dónde ha quedado eso en estos tiempos, hermanos? Mensaje urgente para todos nosotros. Salvación con temor y temblor. Tenemos que andar sin mancha, hacer una diferencia, marcar la diferencia. Tenemos que volver al mandamiento olvidado de ser santos, a la consagración. Habla: Señor, yo soy tu templo y tú vives en mí. Tu iglesia es tu templo. Señor, ayúdanos. Ayúdanos. Dice la Escritura, escuchen bien, mensaje urgente: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Yo invito a todos aquellos que tienen en su corazón esa enseñanza: guarden sus oídos de la música del mundo, guarden sus ojos de la perversión del mundo, de todo lo que está ahí. Nos podrán tachar de religiosos, de fanáticos, nos podrán tachar de muchas cosas, pero yo te digo, vale la pena vivir para el Maestro, vale la pena vivir para Él. No es fácil, somos débiles, tenemos fallas, pero tengamos en nuestro corazón planchada esa convicción. No voy a ser mundano, no voy a permitir cosas mundanas en mi casa, no voy a permitir cosas mundanas en mi vida, porque si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Dios permanece para siempre. Si alguno se hace amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Sí, podemos ser los religiosos, los fanáticos. Ahora, desde los mismos altares se hace distinción. Pero yo te digo, la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y por los siglos, y permanecerá para siempre. Mensaje urgente: ocúpate de tu salvación con temor y temblor. Arráigate, agárrate de la palabra, agárrate de su palabra y haz un pacto con Dios de decir: yo y mi casa haremos lo que tú dices, no lo que el mundo dice, no lo que los hombres dicen. Si tú lo dices, lo haremos. Si tú no lo has dicho en tu palabra, no lo haremos, Señor. Tenemos que ser nuevamente hombres y mujeres como los de Berea en Hechos, que escudriñan, que se instruyen. Tenemos que ser nuevamente personas, hombres y mujeres, que guardan la santidad del templo, de la casa de Dios, de su altar, de lo que se predica, de lo que se hace en los altares. Tenemos que volver nuevamente al amor hacia el prójimo, al mostrar más que con palabras que somos hijos de Dios. Hermanos, yo te invito de todo corazón. Estamos en tiempos peligrosos. El mundo avanza y se van a poner peor las cosas. Pero tenemos una roca en la cual estamos parados, que es Cristo. Tenemos una roca firme, inamovible. Somos
a aquellos que estamos parados sobre ella. Y aunque vengan vientos, mareas, tormentas y todo lo que venga, estamos firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que la obra de nuestras manos en el Señor no es en vano. Vuélvete un defensor de la palabra. Vuélvete un defensor de la palabra. Vuélvete un hacedor de la palabra. Ama la Biblia. Recuerda, Cristo mismo, Yeshua mismo es el Verbo encarnado. Tenemos al Espíritu de Dios que nos guía. Tenemos el poder de la resurrección. Tenemos todo para ser diferentes y no para ser mundanos y no parecernos más al mundo, porque el mundo pasa y sus deseos. En el mundo se hacen todas esas cosas. Esas naciones están ahí haciendo todavía lo que no, pero usted y yo ya no somos del mundo. Así que recuerda lo que dice 2 Corintios 5, verso 15. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Levantemos a la iglesia como una iglesia santa, una iglesia pura, una iglesia que ama al Señor, que no está manoseada por el mundo, que no está corrompida por la avaricia de muchos, que no está sujeta a las falsas enseñanzas de falsos maestros que han traído herejías. La Biblia es la palabra de Dios. Y la Biblia dice que si tú y yo ponemos nuestra confianza en Dios, no seremos avergonzados. Sé valiente creyente, sé valiente cristiano, sé valiente amante del Señor, sé valiente adorador. Levántate, ve a tu Dios. Te caíste, levántate. Te ensuciaste, purifícate nuevamente. El limpio, límpiese más. El puro, purifíquese más. Y el que esté sucio, ensúciese más. Hay esperanza. Y tenemos un abogado para con el Padre. Que Dios te bendiga. Sé un defensor de la palabra. Y ocúpate de tu salvación con temor y con temblor. Sé un defensor de la palabra. Y ocúpate de tu salvación con temor y con temblor. Que Dios te bendiga y que la paz de nuestro Señor Yeshua sea en tu corazón y la comunión con su Espíritu estén en ti. Amén.